Hola, aquí estamos en un programa para el canal YouTube de Un Minuto con las Artes para hablar de teatro con la compañía de teatro Deus Ex Machina, quienes tengo el grandísimo honor de tener aquí a mi lado a Elvisa 20 y a Rosana Hernández, quienes han mantenido en estos últimos tiempos vivo el teatro en Caracas, en Venezuela, creo que en general, en esta década tan conflictiva y tan difícil, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y ellos han mantenido un hermosísimo trabajo teatral. Digo actoral porque a mí me interesa la actuación y yo quiero hablar con ellos de la actuación. Realmente ese es mi gran tema. Pero bueno, quiero que hablen ustedes primero, échenme el cuento cómo apareció Deus Ex Machina, cómo es eso. Si quieren explicar qué es Deus Ex Machina también vale. No sé, ¿quieres? Primero las damas. Bueno, Las damas siempre están fregadas que piensan siempre ellas. siempre tenemos que introducir el tema. Pero el punto que nos unió fue nuestra pasada por la compañía de teatro Rajatabla, de Gabriel Agüero, Elvis y yo. Los tres estuvimos en el Taller Nacional de Teatro de la Fundación Rajatabla. Estudiamos allí nos conocimos y allí reconocimos el uno en el otro las mismas inquietudes. Decidimos formar un espacio para abordar los temas que nosotros considerábamos no estaban llevándose a la escena. Bueno, éramos muy jóvenes y teníamos como muchas inquietudes de este tipo. Y en ese momento, por alguna razón, tanto en Rajatabla como en otras compañías se estaban haciendo muchos remontajes de trabajos pasados y que eran, eso bastante, sí, y que eran increíbles, pero nosotros sentíamos que nuestro país estaba atravesando por procesos de cambios muy abruptos, nos pasaban cosas muy complejas a nivel social y sentíamos que eso debía ser tocado de alguna forma. Además que también el teatro siempre ha tenido como unos ámbitos muy definidos, el teatro adulto y el teatro infantil, pero hay como un espacio para el adolescente, para los jóvenes, muy jóvenes, que bueno, no parece ser muy tocado, o no, en ese momento sobre todo no pasaba, y bueno, decidimos crear un espacio para hacerlo. Sin saber muy bien cómo hacerlo. Es un espacio realmente como por una necesidad de ustedes de decir cosas, ¿no? Es lo que entiendo entonces, como una necesidad de la edad de ustedes con ganas de decir cosas que no entraban directamente en lo que estaba planteado desde Lo que veíamos en lo que veían en las escena. carteleras. Y justo para ese momento también nace una compañía que nos sirvió también de inspiración y que dijimos, se puede. Y nacieron ese mismo año que nosotros decidimos formar un grupo, que fue Tumba Rancho Teatro. Y ellos estaban también como nosotros, como interesados en esos temas. Bueno, la dramaturga es Karin Valecillos, que tocaba precisamente esos temas. Y luego estaba Giovanni García, Jesús Carreño, Patricia Fusco. Y esto fue en el año 2008. Nosotros teníamos ciertos temas que queríamos tocar, sobre todo a nivel temas políticos, sociales, pero la verdad es que comenzamos a investigar sobre estos temas y a leer obras y qué sé yo, y nunca decidíamos por uno. Pasaron tiempo, yo creo que porque reconocíamos que no estábamos preparados. Es ese momento cuando te detienes frente a la montaña y dices, ¿por dónde me meto para llegar hasta allá arriba, no? Creo que eso fue lo que nos pasó, que bien teníamos todas las ganas, pero la experiencia fue creciendo poco a poco en la medida que íbamos trabajando con las diferentes agrupaciones que ya tenían mucho más tiempo en esto, ¿no? Hablamos del TED, hablamos de Rajatabla, hablamos de... yo trabajé con muchas compañías, con muchas, y ahí creo que fue que empezamos a curtirnos, a curtirnos de cómo hacer teatro, cómo
cómo hacerlo. Y con la primera obra que se nos presentó, Gabriel estaba haciendo su tesis de Saverio el Cruel, de Roberto Arlt, y dijimos, pues esta es. Y ahí arrancamos. Sí, porque contenía todo lo que nos interesaba. Gabriel venía de la Escuela de Arte. También estaba justo graduándose en ese momento, que ya era el 2013. Entonces, entre el 2008 y el 2013... Pasaron esos años. Estuvimos, como te digo, trabajando muchos temas. Había una cosa también sobre el núcleo familiar, digamos como espacio donde se presentan tantos conflictos o relaciones y qué sé yo. Y fue hasta el 2013 que decidimos por esta obra porque definitivamente contenía todo lo que nos interesaba a nivel político sobre todo. Okay, es interesante eso que están planteando. Entonces, entran ustedes realmente con una preocupación, digamos, social, política al teatro. O sea, yo me acuerdo, por lo menos, yo entré al teatro sencillamente por la fantasía de actuar, de hacer la farsa del actor. Yo entré, te lo juro, yo no pensé nunca en hacer teatro social. Por supuesto, yo entiendo que el teatro tiene una pertinencia social fundamental. O sea, el teatro no puede ser sin la sociedad donde se hace, eso es evidente. Pero me parece muy interesante que desde joven ustedes entraron directamente ahí, en ese espacio. O sea, pienso, nos pregunto, ¿eso fue lo que les llamó la atención del teatro? ¿La implicación social que tiene o algo más íntimo? No sé. En mi caso también soñaba con actuar, pero definitivamente creo que nuestro entorno, el proceso que estábamos viviendo en Venezuela en esos años, nos hacía poner los ojos en ciertos lugares y además estábamos preocupados también como jóvenes, pensamos en el futuro, qué va a ocurrir y bueno, también entendíamos el teatro como una herramienta transformadora muy poderosa. Entonces, sí, como que también creo que el artista en general como que atiende mucho al momento y al tiempo que le toca vivir. Sí. Y ese fue precisamente el nuestro, y muy difícil, y creo que por eso había ese entusiasmo por tocar esos temas. Claro. Sí, hay algo de, en aquel momento quizá no lo visualizaba. No lo veía muy claro, claro. El por qué, ¿no? Creo que ahora, después de tanto, a la distancia, uno, creo que es ese afán, en el caso mío, es de tratar de entender el país. Uno de los anécdotas que tengo de eso era que hicimos Saber el Cruel, después nos metimos en el festival que hacía el mismo gobierno, y yo entré al Teresa Carreño y veo una enorme pancarta, de esas que ponen, que va del piso hasta arribota, y salía mi cara ahí, y yo, ¿qué estamos haciendo? Ahí empecé a preguntarme, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo es posible que estemos haciendo una obra que habla en contra de un lugar, pero entonces ellos mismos hacen una ficha donde estoy ahí? Era como, empecé a entrar con un conflicto, digamos, desde el buen sentido de la palabra, a hacerme muchas preguntas, una cantidad enorme de preguntas, ¿no? Y ya después vino el momento en que nos salimos del festival, que fue posterior. Sí, sí, que eso es una anécdota también, no sé si llegaremos allá, pero lo que me interesa es entonces las inclinaciones hacia el teatro, cómo la manejaron en esa época. Yo empecé el teatro hace 30 años, que era otra época, otra Venezuela. Ahora, mi intención, mi búsqueda en el teatro, preguntando a mi experiencia para compartirla con ustedes y que hablen ustedes, cuando yo empecé a hacer teatro, a mí lo que me empezó a llamar la atención es la posibilidad de, que creo que lo hablé una vez con ustedes también, desde la farsa decir cosas muy profundas en mí. No sé, con ese extraño jueguito de la máscara y las posibilidades de la máscara y sobre todo el cuerpo, la presencia de la corporal. Yo soy muy de cuerpo, muy de un pensamiento corporal. No sé, y a mí me gusta el teatro porque veo presencia física clara en escena tratando de decir cosas, tratando de decir verdad. Yo no sé cómo manejan ustedes eso hoy en día, cómo se mueve eso. Bueno, creo que en nuestro trabajo también lo físico y el cuerpo está muy presente. Sí, o sea, consideramos que es muy importante, una parte fundamental del trabajo que hacemos. Luego está el hecho de contar una historia, nos encanta contar historias,
pero nos encanta pensarlas como un diálogo. Nunca para decir nosotros qué hacer, ni creemos en esto del mensaje. Nos sentimos como parte de una sociedad muy, muy compleja, con una realidad muy compleja, y estamos tan confundidos como todos. Entonces, todas nuestras angustias, todas nuestras inquietudes como personas, como individuos y también como ciudadanos, la intentamos plantear en un espacio que permita, digamos, un diálogo, que alguien se vaya con una de estas preguntas que nosotros también lo hacemos y quizá de allí surja algo, ¿no? Entonces, eso es decir cosas en la medida que el otro también tiene cosas para decir. Creemos en ese momento en el que se encuentra lo que nosotros hicimos durante un tiempo, que fuimos explorando y creando, y que eso se encuentre con el otro que lo mira. En ese momento de ese encuentro es lo que probablemente más nos interesa, y plantearlo todo como una pregunta. Y que buscar el contacto con el espectador. Piensan mucho en el efecto al espectador, o cómo trabajan eso justamente, esa honestidad como interior, la trabajan pensando en, si lloramos aquí, me van a llorar, o no sé, cómo trabajan esa relación, esa posible relación. Lo digo por muy claro, porque he tenido distintos directores yo, y algunos sí piensan muy directamente en provocar un efecto. Hay otros no, hasta el contrario, olvídate del público, no pienses en ello. Hay como métodos distintos. Entonces, pregunto por ahí, hay como maneras distintas de tocar la verdad escénica. Claro. ¿No? No sé Te si pregunto eres por eso, joven, no sé, te pregunto por eso. Es un tema de reflexión. Y no, y creo que todas son válidas. También, yo también Todas lo son, creo. todas son válidas. Pero ¿cómo trabajan Creo que yo he ustedes? pasado por varios lugares. Pero está eso, ese lugar, desde la actuación, hablamos desde la actuación, cuando estás allí y esa historia que tú estás contando, pero a su vez estás como atravesando. Yo siempre hablo de atravesar por esos lugares, atravesar por lo que le pasa a ese personaje. Y partiendo de allí, evidentemente, estás tú con tu cuerpo y lo que tú eres. Y entonces cuando atraviesas por eso, comienzan a surgir todo eso que ocurre. Si te conmueves, si no te conmueve, bueno, comienza a ocurrir allí ese contacto con el espectador. Eh, y a partir de ese contacto con ese entorno que le pasa al personaje, pasa para allá. Y ahí empieza a ver ese feedback, ese juego teatral y ese es lo que llamamos teatro, pues. Y en escena juegas con eso también. Pues ya eso lo hago también. Veo al público reacciones y no sé, A mí me ocurre, a veces me molesta y cómo me mueven esta molestia que me está provocando el público, y es raro. Y me regañan también los directores por pensar en eso. Entonces, sí, porque, bueno, a los estudiantes que nos ha tocado como pasarle pasarle sí, sí. digamos, el testigo, siempre le decimos, yo le digo que no forzar absolutamente nada, que ocurra, porque la vida ocurre, en la vida uno no anda forzando la vida para que le pasen a uno las cosas, te pasan a ti. Entonces, si eso está en la escena, hablamos de la verosimilitud. Que yo, bueno, yo en uno de los textos que yo escribí hablo de la verosimilitud, que no es verdad es otra cosa, pero pasamos por allí y al pasar por allí entonces comienza a haber una empatía porque a lo mejor al otro, al espectador, algo le ocurrió en esa historia que se siente identificado, pero siempre y cuando esté allí, en ese ámbito, en ese lugar. Perdona, a mí me ocurre que pienso en el espectador. Bueno, voy a hablar desde el punto de vista de la actriz y del director, pero creo que en esencia es lo mismo. Pienso en temas técnicos, por ejemplo, pienso en que el espectador tiene que escuchar, tiene que ver cómodamente, no someterlo a una tortura para presenciar un espectáculo.
pero no pienso en ocasionarle un efecto, no pienso en provocarlo, no pienso, ese tipo de cosas para mí no tienen, no me mueven, No te mueven. no me mueven. Me gusta compartirles mi lectura sobre algo, ¿no? De esta historia que estoy contando. Y me gusta permitirles que ellos puedan hacer su lectura de lo que yo les estoy presentando. Entonces, no me gusta ser efectista. Me parece un camino, por una parte, muy fácil, que no me presenta ningún reto, y siento que no logra esa comunicación de la que hablaba antes, porque le estoy cerrando la lectura, sencillamente les estoy diciendo, yo quiero que lean esto o quiero que piensen esto. Me interesa más lo otro. Y eso permite que, bueno, que haya muchas formas de ser percibido o recibido lo que estoy presentando. Entonces, alguien puede recibirlo de una manera y otro, porque lo están haciendo desde su propia historia, ¿no? Desde lo que ellos conocen. Lo mismo que me pasa a mí cuando conozco el texto o cuando conozco la pieza, que tengo una lectura de eso a partir de lo que soy, de mis resonancias, etc. Entonces es como un poco... Muy rico esto que me estás planteando porque sí, yo creo que ahí vamos a un sitio que me interesa también conversar, es que el actor no es que se entrega orgánicamente y emotivamente, eso es importante, por supuesto, la emoción, estar abierto a la emoción, pero la emoción, bueno, ¿cómo manejas tú la emoción? La emoción aparece o no aparece, como dices tú, pero sí necesitas cierta, no sé si llamarla inteligencia, pero cierta meditación, cierta reflexión sobre el papel que está haciendo para meterse y escarbar, como dices tú, en ese camino, entrar en esa discusión de los actores, del personaje o del personaje que vayas haciendo. Es como prestar tu cuerpo para dejar de ser tú y aparezca el otro, algo así. O ser tanto tú, o sea, encontrarte realmente, por eso es que digo que no es fácil estar parado en escena, o algunos lo ven sencillo, pero yo creo que es la complejidad de la simpleza. Es decir, encontrarte tanto a ti mismo que estás en un lugar de sensibilidad que logras conectar con esa historia sin necesariamente ser tuya, ¿no? Necesitas una relajación, una tranquilidad física, por llamarlo así, no sé si tranquilidad es la palabra, pero un preparar el cuerpo. Sí. Y tomar en serio, sí, el cuerpo siempre tiene que estar dispuesto. Todo tú tienes que estar dispuesto para el trabajo que vas a realizar, pero además también creo que hay que esa disposición al juego, a esa palabra que usó Elvis hace rato, atravesar esas circunstancias que el juego propone y tomárselo en serio, como estar dispuesto para que ese juego se dé con todos los requerimientos que tiene y vivirlo, ¿no? Hay una anécdota que yo siempre tengo y siempre me quedo siempre lo uso, porque es algo. Hicimos un taller con Tony Cott cuando vino y él decía, vamos a entrar, hacer un ejercicio donde hay un círculo y todos estábamos alrededor del círculo y él decía, entra al centro, entra a escena. Y bueno, era infinidad de cantidad de formas como entrar a escena. Pero él decía, no, es entrar y estar. Ya. Eso me quedó siempre grabado. Me voy a seguir por el trabajo del actor porque me quedo pensando mucho a veces me da la sensación, cuando traté de ser director, no me gusta ser director, como le dije antes, y yo decía, pero es que actuar, los actores tienen que, cuando entran en escena, entran en una meditación distinta, como si estuvieran en otro sitio, es su cuerpo,
pero como una especie de meditación que le permita a la imaginación volar. Esa era como mi intención, ¿no? ¿Cómo hacer que los actores entren en otro sitio, no en el de cotidiano todos los días, sino en una meditación que lo haga atravesar esas circunstancias que no son las de él y que preste su cuerpo a que ocurra ahí. No sé, entonces mi pregunta, la reflexión que se me viene ahí, ahorita es justamente, el actuar implica, pregunto, implica una manera particular de establecer criterios de vida o una manera de preguntarse a uno mismo la existencia de uno y en el sitio, no sé, esa reflexión vale, o yo que soy demasiado intelectual y me pasa, no sé, pregunto. Puede ser, porque no, a mí me pasó, por Porque ejemplo, son existencias, son como si uno vive, Tiene mucho sentido. uno prueba la existencia, es lo que quiero a decir. mí me pasaba una cosa con una obra que se llama 1984, que Claro. es homónima. Entonces, el personaje que hacía yo era Winston Smith, que es el protagonista de la obra. Y recuerdo que yo llegaba, era ese conversar, no sé qué, echamos broma, esto, nos reíamos y tal, pero llegaba un punto en el que yo me metía detrás de la escenografía en un huequito que había entre el telón y el backing, que ahí no entraba casi nadie, y ahí me sentaba yo a esperar a que entrara el público solo, pensando y conversando con el mismo texto, y yo leía el libro y entonces como recordaba pasajes que no estaban quizá en el montaje, y era pensando y meditando acerca de eso, era un poco eso. En otros montajes me ha pasado completamente distinto. Cuando es una comedia es completamente distinto, ¿no? Es como estar preparado también para que eso ocurra, porque la comedia es completamente separada de lo que es una tragedia, un drama, ¿no? Entonces uno tiene que estar presto a eso. Sí, hay un grado de sensibilidad y de empatía. Yo creo que el actor es un ser que ama la humanidad, ¿no? Y cuando digo humanidad es con todo lo bello y lo feo que eso pueda significar. Se requiere de también un grado de comprensión muy grande. Yo creo que es una forma eso de, sí, que me parece acertada tu visión de dialogar con la existencia y Con la vida. con la humanidad. Sí. Y creo que sí, que lo que planteas me parece que tiene mucha lógica. Al menos desde mi experiencia, creo que hay bastante de eso. Coincido enormemente. Y por ejemplo, si te toca ser un personaje malo. Pues, una vez me tocó un personaje que era horrible, que le pegaba un tiro a alguien en una escena, era malo políticamente, horrendo. ¿Cómo hace uno con eso? ¿Cómo hacen ustedes? Creo que hay que asumir su responsabilidad. Yo creo que también esa es la otra parte más pragmática de lo que hacemos, que es hacer lo que te toca hacer. Y para contar la historia total, digamos, no solamente la del personaje, tienes que asumir lo que te toca con toda la responsabilidad que eso requiere. Y pues si es malo, es malo. Claro. Si es malo, es malo. Que es muy divertido. Por un lado es divertido, también a veces tiene mucha carga y llegar ahí no está fácil. A veces hay resistencia, yo no quiero pasar por eso, no quiero atravesar eso, pero cuando ya lo logras es divertido. Hay mucho de fantasía también en el actor con respecto a eso, porque hacer algo que sabes que tú no eres capaz de hacer, que no harías jamás. Y tenemos esa posibilidad a través de lo que hacemos de estar como en esos lugares en los que jamás uno se pondría. Entonces, esperamos que nunca nos exacto, toque, y que no nos que toque esperemos que nunca. nunca nos toque Entonces estar, también ahí está eso un poco de lo lúdico de nuestro oficio. Sí, hay una cosa que todos somos todos, o sea, todos podemos ser malvados, realmente. Entonces es encontrar eso que está escondido en un sitio que por la sociedad, por la, sí, pero todos podemos encontrar ese lugar. Y el problema de la identificación con el personaje, ¿cómo lo trabaja? Porque a veces
también hay que tener como cuidado con eso, digo yo. A veces hay que tener como una distancia incluso con los personajes. Digo yo, no sé, pregunto. Puede O, funcionar. o hay que identificarse 100% con los personajes. Tú sabes que yo, ¿Cómo juegas a eso? ¿Cómo juegan eso? por ejemplo, Hay un dilema en sí, a entre mí los actores ahí. ¿qué pasa? Yo ahorita estoy como en una etapa de encontrarme, cuanto más conozco de mí, que uno no se conoce bien, como, pasa toda la vida y uno no se va a conocer. Entonces cuando uno empieza a conocerse, uy, yo soy capaz de esto, ¿no? Entramos en un tema bastante, un tema escabroso, pero vamos a meternos en el fango, hombre. Cuando ahorita estoy en esa etapa, pero también me funciona no estarlo. También funciona. O sea, yo creo que todo en el teatro es un experimento. El teatro para mí es experimentar, probar cosas porque a veces uno se puede sorprender de, no, yo no me meto por ahí porque no me funciona. Y lo has probado. Si no lo pruebas, ¿cómo vas a decirlo, no? A lo mejor, y eso pasa. A mí me encanta, bueno, voy a probar esto y me lanzo por allí, a lo mejor uno encuentra, porque como todos los procesos son distintos, yo creo que uno tiene que tener, y eso es lo hermoso de este oficio, que nunca te vas a cansar, porque como todo este tiempo es diferente, una obra es completamente distinta a la otra. Entonces yo creo que probar eso, probar la distancia, probar el acercamiento, la similitud que puede haber ese personaje, la identificación, eso me parece genial. Y el trabajo con el compañero en escena, por ejemplo, con el grupo, porque también con el escenógrafo, con el luminito, bueno, con el director, evidentemente, siempre es un trabajo que uno nunca está solo en el teatro. Nunca, nunca. Es fundamental, a mí me parece que es fundamental. En la escena, bueno, sobre todo, a mí me importa mucho de estar con el otro. Cada día me entreno más en ocuparme de eso y abandonarme un poquito, porque siento que el estar demasiado, el actor en sí mismo, genera mucha preocupación y creo que trae más problemas que beneficios. Creo que estar más en el compañero o en lo que ocurre en la escena, en la acción, ayuda más, porque eso es lo que nos pasa en la vida también, ¿no? Ponerte al servicio del otro, por lo menos en Sí, escena, por ejemplo, me ayuda muchísimo. Bueno, quiero que te salga el papel muy bien a ti, entonces trato de ponerme, hacerlo para que te salga bien a ti, yo que sé, escucharlo, oírlo, atenderlo. Perdona, y luego, no, y luego el trabajo también con todo el equipo que termina completando un discurso, es decir, el trabajo de todos aporta para que se cree un discurso general que es la obra. Entonces creo que esos diálogos son sumamente importantes, son fundamentales. Y a mí siempre me encanta poner ejemplos y anécdotas porque creo que hay un aprendizaje enorme. También se me quedó grabado una vez un taller que se hizo en uno de esos festivales de antes, De los viejos. de los viejos. Vino un argentino, vinieron con una pieza y después dictaron un taller sobre clown. Claro. Okay. Y como tú comentas eso, se me vino a la cabeza rápidamente. Y es que él nos habló del clown, de los tipos de clown que existen. Y ahí está el clown, como decir, el blanco y el otro que es oscuro. El oscuro es el que le prepara todo para que el otro brille. Entonces ese clown es siempre tú dices, es como una persona gris, no pasa nada, pero es el que realmente crea todo para que el otro se luzca. Y ese tipo de trabajo a mí me encanta. Yo también creo. Fíjate que cuando vemos en escena a ese actor que está demasiado ocupado en sí mismo, que en todo momento está buscando y procurándose una forma de... Es como, no puede ser que estés tratando de... y que no haya la sensibilidad de entender que hay un momento que es del otro, hay un foco en ese momento y me resulta muy soberbio y aburrido. Vanidoso. Porque la vanidad es un pecadito en la actuación importante a elaborar y trabajar y matizar y bajarla, porque siempre está, nosotros no podemos negar. Y un grado de eso es importante para poder estar en esa escena. Para poder salir. Que es el susto más grande, salir de escena es el susto más grande. Pero son de esos asuntos que hay que ir llevando siempre, tener la mano en la palanca. Sí, eso, que está muy cercano con el ego, todo ese tipo de cosas son importantes llevarlas controladas.
Manejo del ego. Manejo del ego es un tema a tratar también, ya lo trataré. Porque sí, también es un elemento de lo que hacemos, que está siempre presente y es inevitable, pero que también se puede convertir en un enemigo muy fuerte y echar a perder todo un espectáculo. Cuando hay una pelea de egos en escena, que a uno le ha tocado de repente en un montaje, hay una pelea de egos que eso, el montaje empieza a derruirse. Y hay historias u obras donde más bien se requiere que te desaparezca, es decir, que mi personaje no se sienta. Tal, que son los más difíciles y los más delicaditos, los más ricos a trabajar, hermosos a trabajar. Y a veces ves como cuesta que eso se asuma. Entonces, como que necesito estar llamando la atención todo el tiempo en escena. Los personajes, siempre lo decía, los personajes incidentes a veces son los más interesantes de los montajes. Están así, que son una sola presencia como escondida detrás, pero que están siempre ahí. Que siempre... Y son los más difíciles, porque como trabajamos con el ego. Difíciles, son los más difíciles, sí. Sí. Chekhov tiene varios personajes así, las novelas, las piezas de Chekhov tienen de esos personajes secundarios que uno piensa que son tonterías y tú lees la estructura de las piezas de él, son precisos esos personajes, tienen que estar ahí. Y luego te das cuenta de la gran importancia que tenía ese personaje en la historia. Todo el conjunto de la pieza, ¿no? De hecho, las didascalias de Chekhov son un personaje. Yo recuerdo un día, lo digo porque me acabo de recordar, el que nombraste a Chekhov, hicimos un ejercicio en Ratabla, agarramos una de las, creo que fue la gaviota. La gaviota. Quitamos todos los textos y dejamos solo las didascalias. Y era bastante, y empezamos a hacer el ejercicio. Nada más con eso. Y fue genial el ejercicio. Porque, o sea... Y el texto, ¿cómo escogen los textos? Ahí es otra cosa interesantísima. Bueno, ya sé que los intereses sociales están muy presentes cuando ustedes escogen los textos, las problemáticas anímicas sociales, las llamaría. Eso por un lado, y luego las relaciones en sí, relaciones humanas también. A mí me pasa que como directora, el texto tiene que mover algo. El texto me escoge en el sentido de que yo puedo leer muy buenos textos y puedo apreciar lo bien escrito que están, o la temática que es muy interesante, o lo actual que pueda ser, u oportuno, pero solo me decido por aquella que la leo y comienza a movilizar cosas en mí que no dejo de pensar en el texto, y allí voy reconociendo, esto me importa, esto yo tengo que trabajarlo. Como intuición. Sí, es como algo que resuena en mí, no me abandonan, después que lo leo ya no me abandona, estoy pensando en eso a cada rato, ahí yo reconozco que hay algo que me llama de esa pieza y de la que quiero hablar. Si necesito querer hablar o necesitar hablar sobre lo que estoy montando como actriz, es distinto. ¿Por qué? Porque no, quizás esa necesidad no es tan fuerte. Puedo jugar a ser cualquier personaje, no necesariamente un tipo de personaje o no tiene esa importancia. O si la tiene, menor. Sí, a mí me pasa que desde la dirección, digamos, a mí me gusta escribir y he escrito varias. Me queda preguntar por la escritura también. Pero a la hora de dirigir me ha tocado elegir y me ha tocado que me entreguen una obra, ¿no? Y en ambos casos es distinto. Cuando la elegí porque me encantó lo que la obra habla, lo que nos pone, lo que nos invita a poner en escena. Y luego cuando me la dieron para dirigirla, me tocó enamorarme. Juro. No sé si a juro, empecé a leerla, la leí una vez más y me fui, oye, mira lo que dice aquí, mira lo que está pasando con este personaje, mira lo que... Tocó reconocerla. Encontrarla Encontrarla. en la medida que le iba leyendo. Ahora, como actor, es distinto porque te llega un texto y entonces tú empiezas a ver a ese personaje única exclusivamente. Ahí es donde está el ego, ¿no? Entonces empiezas a ver y entonces todo está alrededor de lo que le pasa a ese personaje y entonces te interesa eso, lo demás
pasa de lado. Si me importa, a mí sí. Evidentemente ahora con uno con más experiencia uno empieza a ver la cosa mucho más, pero cuando yo empecé era eso, era ese lugar ahí del personaje, lo que le ocurre, lo que el otro le hace, pero lo que el otro le hace no me importa, sino que lo que O le sea, pasa a él. Que tú eras de los que veías el libreto y solamente buscabas tus textos. A ver, ¿cuántas líneas tengo aquí? Lo voy a contar. ¿Cuántas líneas me toca aquí? Exacto, pero fíjate que Pero a mí me encanta actuar, o sea, a mí me encanta actuar porque también tienes a alguien que te dice que lo vas a hacer. Ay, después de haber dirigido la primera vez, valoro mucho más el ser actriz, porque siento que hay muchas cosas de las que no me tengo que encargar. Es verdad, el director, Entonces, el director Se me hace mucho más rico yo la no quiero ser director experiencia. más nunca. A mí me da dolor de estómago ser director. Sí, es muy bueno, es agotador. mira, cuando hicimos el taller con Orlando de dirección, él nos soltó esta última frase así de que ya cerrando el taller, mira, el director cuando empieza el proceso es el Dios Todopoderoso, es el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo lo sabe. Pero cuando arranca el día del estreno, se convierte en un anime en pena, que va vagando por todas partes comiéndose las... Es que es así. Y uno se mete detrás de las luces así y que no se equivoquen aquí, que pase esto. Es horrible. Además, no puedes hacer nada. No puede hacer nada, no puede hacer nada. Es hermoso a la vez y cuando termina la función, llegamos. No es agotador. No, no, Ser no. director es Sí, sí, agotador. es bastante, y es una tarea difícil, compleja, es muy interesante, es un proceso intelectual muy intenso, Muy fuerte. muy intenso, y también que en todo momento estás pensando en eso, no te abandona nunca. Estás no sé cuánto tiempo pensando en eso desde que amanece, puedes estar durmiendo y te despiertas porque el inconsciente te dijo algo mientras dormías. A mí me pasa eso. Yo cuando me También, yo no, pues no se me sale la también, pero fatiga. También, pero la verdad es que es tu tarea, tu personaje. El director tiene que acoplar elementos. Que si no llega la luz, no encendió en el sitio que era para que hiciera enfocar exactamente la cara que tenía que enfocar. Es horrible eso, el director. Es muy fuerte. La puesta en escena y ahora, bueno, yo cerraría, tenemos que cerrar ahora esta conversación. Muchísimas gracias, Rosana, muchísimas gracias, Elvin, muchísimas gracias a este espacio que es de TESPIS en la Universidad Metropolitana. Gracias por esta cordial aceptación que me hicieron a conversar de teatro, a hablar de teatro. Sí, por la invitación y al equipo por la invitación también. Muchas gracias. Y bueno, se acabó. Muy amena conversación. Gracias. No, gracias a usted.